Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Recientemente ha habido un sorprendente descubrimiento. Un descubrimiento que podría cambiar la historia contemporánea, o por lo menos como fue escrita. Ese descubrimiento parece ser que indica que el final de Hitler fue totalmente distinto a lo que nos han contado. Quizás Hitler se escapó del búnker, se escapó de Alemania, de Europa, para terminar en algún remoto y lejano lugar. Vamos a hablar de este descubrimiento, este sorprendente descubrimiento que han hecho recientemente. Pero antes de hablar de él, vamos a contaros lo que la versión oficial de la historia dice que ocurrió en los últimos días de Hitler. Hitler se encontraba refugiado en un búnker subterráneo, situado concretamente en los jardines de la Cancillería. Estaba a 8 metros de profundidad, tenía techos de hasta 3 metros de hormigón, un búnker impresionante. El 29 de abril, Hitler decide efectuar todos los preparativos para su suicidio. ¿Pero por qué hace esto? Se entera de que Mussolini había sido capturado en Italia, había sido colgado en una gasolinera boca abajo, para posteriormente apalear, desgarrar y prácticamente destruir sus cuerpos. Y hablo el de Mussolini como el de su amante. La situación para Hitler era embarazosa y, según la versión oficial, él toma la decisión el 29 de abril de 1945 de suicidarse. Manda por ello inyectar a su perro una inyección letal de un veneno y entrega una serie de ampollas de ácido prúsico a sus secretarias y personal administrativo. El 30 de abril, Hitler se encierra en su despacho junto a su esposa Eva Braun para instantes después aparecer con un tiro en la sien. Y Eva Braun, la que era su esposa, con aparentes síntomas de suicidio por envenenamiento. La versión oficial dice que los cuerpos posteriormente fueron sacados al exterior y fueron quemados con 200 litros de gasolina que se habían preparado para ello, de tal modo que quedaron totalmente carbonizados e irreconocibles. Cuando el ejército soviético llega a aquel lugar, no encuentra a Hitler, pero le indican que los cadáveres están carbonizados y posteriormente los restos de esos cadáveres, después de un largo periplo y una increíble aventura, son llevados a Moscú. Cuando escuché hace muchos años la versión oficial, que es hasta aquí donde la historia cuenta, evidentemente me pareció que esa historia era una especie de puesta en escena. Es como si todo se hubiera preparado para que Hitler o que los aliados descubriesen aquello como una especie de obra de teatro con la cual se tragasen en primera instancia que Hitler se había suicidado. Vemos que históricamente todos los dictadores, jefes de Estado, todos los reyes, en situaciones parecidas, huían, siempre se largaban. Cuando la cosa se ponía muy mal, ellos se largaban. Nunca se suicidaban, únicamente en el caso de Perón. Pero desde Luis XV, en la Revolución Francesa, pasando para los contemporáneos Gaddafi o Saddam Hussein, todos, inexorablemente, en situaciones similares, han tenido un plan de escape, un plan de fuga. Evidentemente, en el caso de Hitler todavía es más flagrante porque tuvo muchísimo tiempo para organizar una huida. Él ya veía que todo se venía abajo durante semanas. Dejó un señuelo para la historia que la historia cogió y le interesaba asumir para que posteriormente la idea de que Hitler había muerto se difundiese entre todo el mundo. Lo cierto es que hubo muchos aviones de carga y submarinos que jamás se encontraron después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo de lo que habla Felipe Botalla en su libro El vuelo del águila, y lo explica correctamente, lo explica de manera muy inteligente. Hay una circunstancia muy reveladora de todo esto. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los jefes de Estado de las potencias aliadas, los que habían ganado, se reúnen en Yalta. Y en aquella reunión, en la cual estaba Roosevelt, Churchill, Stalin, entre otros, Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos por entonces, le preguntó a Stalin
el primer secretario de la Unión Soviética, que si habían conseguido, descubrir si Hitler había muerto en el búnker. ¿Sabéis lo que respondió Stalin? Dijo lo siguiente: no hemos podido encontrar a Hitler. Sé que está vivo. Asimismo, el propio Stalin ya reconoció en varias ocasiones que el dictador alemán se les había escapado. Fijaos hasta qué punto llega la historia, que incluso un máximo representante de Truman, el presidente de los Estados Unidos por entonces, el señor Garth Hopkins, afirmó en 2 ocasiones que Hitler se escapó. Se escapó y se escondió. Esto lo dijo el 26 de mayo de 1946. Y el 6 de junio de ese mismo año, semanas después, repitió públicamente esta frase: Hitler está vivo. En septiembre de 1945, un gabinete británico dirigido por Trevor Rowe comunica una resolución definitiva sobre la muerte de Hitler. Dice: Hitler no murió en Berlín, consiguió huir. Uno de los hombres más influyentes de la Unión Soviética, uno de los militares, un peso pesado, un héroe de la revolución, el mariscal Zhukov, podríamos denominar como el homólogo de Patton en la Unión Soviética, dijo lo siguiente, y este hombre, cuando hablaba, no decía tonterías. Dijo: tenemos indiscutibles informes de que un enorme submarino abandonó Hamburgo antes de la llegada de los británicos, que llevaban en él varios pasajeros, entre ellos a una mujer. Y continuaba añadiendo que el plan de Hitler había sido preparado. El plan de escape de Hitler había sido preparado minuciosamente días antes. El mariscal Zhukov, un peso pesado, como ya he dicho, uno de los grandes artífices, muy poco conocido porque debido a que pertenecía al bloque soviético, no trascendió tanto dentro de la Europa occidental. Lo más sorprendente fue una noticia aparecida en septiembre del año 2009. Salen a la luz los primeros análisis de ADN del cráneo de Hitler, esos restos que encontraron a las afueras del búnker, que fueron llevados a Moscú, posteriormente fueron analizados en el año 2009, y se encontró algo interesantísimo. Fue una arqueóloga y una serie de patólogos, concretamente Nick Bellatoni, quien descubrió que los huesos eran muy finos y que no podían corresponder a un varón. El varón o los varones de su misma edad tenían los huesos más robustos y que la edad de aquellos huesos aparentemente mostraban unos 40 años como mucho, cuando Hitler tenía 56, cuando supuestamente se suicidó en el búnker. Pero lo más definitivo no fueron los análisis visuales o las mediciones de esos huesos. Lo más definitivo fue el análisis del ADN, que fue totalmente concluyente. Decía lo siguiente: el cráneo corresponde a una mujer de entre 20 y 40 años. Evidentemente la diferencia entre el ADN de una mujer y de un hombre era notable y se presentaba en aquellos análisis. A finales de los 90 y a principios del nuevo siglo, una serie de rumores de ciertas personas, principalmente en Sudamérica, afirmaban haber visto a Hitler en aquellos lares. Había una serie de anécdotas e incluso una serie de fotografías que parecía que demostraban que Hitler andaba por allí. No vamos a hablar de ella, porque he tenido acceso a algunas de estas declaraciones. Unas me parecen viables, otras me parecen una tontería. Algunas fotografías que he visto son sencillamente ridículas y, en resumidas cuentas, vamos a dejarlo como que estas pruebas no tienen validez en este videoprograma. Pero sí que es cierto que el escritor y periodista Karl Brugge, en su libro La Crónica de Akakor, cuenta que un enorme contingente alemán se adentró en una oculta colonia
en Sudamérica, más concretamente en la Amazonia, en el Amazonas, que posteriormente, al parecer, no se sabe dónde finalmente acabaron. Tal vez algunos de esos países de Sudamérica, a cambio de tecnología, crearon un protectorado secreto para los últimos contingentes alemanes. No lo sabemos, pero también sabemos que en la Antártida muy posiblemente hubo la última base alemana llamada la base 211. Vamos a continuar esta historia. Vamos a hablar de lo que se ha encontrado, esa prueba de la que hablábamos al principio del vídeo, de lo que se ha encontrado este mes en Berlín, o durante estos últimos meses en Berlín. Un hallazgo que parece cambiar totalmente la historia. Aparentemente y de manera reciente se han desclasificado una serie de documentos que parecen provenir del FBI, en los que se sugiere que Hitler no murió en el búnker, que se escapó. Todo este revuelo, no creéis que me lo estoy sacando de la manga, sino que este revuelo parece ser que incluso ha llevado al canal de historia History Channel a efectuar una serie de varios episodios tratando este asunto, entre otros, este asunto. Porque al parecer han descubierto una pared falsa en el metro de Berlín que conduce a un túnel cuyo final presuntamente estaba situado en el búnker de Hitler. Por allí es por donde se escapó, accedió al metro y en ese punto es donde él y su equipo consigue escaparse. En la investigación, o el descubrimiento, porque es que aquel descubrimiento ha sido un bombazo, se encontraban desde exagentes de la CIA como Bob Baer, además es una persona muy vinculada, digamos que a ciertos descubrimientos que se han efectuado recientemente sobre cosas sorprendentes. También estaba Sasha Kelly, un investigador y un historiador alemán, y otro investigador, Jason Wolf, quien afirma que cuando encontraron esta falsa pared les llegó a la cabeza la palabra eureka. Al parecer ellos estaban haciendo prospecciones en las paredes del metro donde presuntamente sospechaban que había algo, hasta que encontraron una pared que al golpearla se dieron cuenta que aquello estaba hueco. Y cuando efectivamente golpean y golpean se dan cuenta de que era un muro falso, una entrada al búnker o salida del búnker de Hitler. De hecho, ellos afirman en sus declaraciones que de manera unísona dijeron «Dios mío». Pero vamos a continuar. Vamos a hablar del búnker de Hitler. Cómo era el búnker y qué es lo que había. El búnker de Hitler constaba de varias secciones. Había una parte de acceso a este búnker que estaba situada en los jardines de la Cancillería alemana. Tenía una larga escalera que conducía hasta la entrada del búnker. Allí había diversas habitaciones y despachos que se habían dispuesto para que finalmente y al final de ese corredor se situase una escalera de caracol que conectaba ese primer tramo con otro segundo a más altura. En esta segunda sección del búnker se había dispuesto también, al igual que la primera, una serie de estancias. Y dentro de alguna de ellas, astutamente camuflada, se encontraba el acceso del túnel, donde después de un largo recorrido por ese túnel, se accedía hasta ese falso muro que se ha encontrado recientemente en el metro de Berlín. No penséis que el metro de Berlín es nuevo. El metro de Berlín lleva funcionando creo que desde el año 1902. Ya en el año 1945 era muy grande, estaba muy avanzado y por supuesto se había utilizado en la fabricación de ese túnel, de ese búnker, como punto de salida. Los productores de la serie canal History Channel, que han hecho y que creo que en breve se va a poder ver, han descubierto que hubo un éxodo masivo de nazis desde el aeropuerto de Tempelhof el 21 de abril de 1945, el día después del último avistamiento público registrado de Hitler. ¡Qué casualidad!
Evidentemente, todos estos puntos de lo que ocurrió justo después, o el éxodo de todo lo que quedaba de aquella Alemania, lo conoce muy bien Felipe Botalla, amigo que ha estado con nosotros en varias ocasiones y que no descarto en entrevistarle para que nos dé su punto de vista de todo este tipo de noticias, si él quiere. Bien, como he dicho, este punto lo publicó incluso hace varios meses en un libro que se titula El vuelo del águila. Podemos pensar que esos historiadores han leído a Felipe Botalla, podríamos llegar a pensarlo. Pero la cosa no acaba ahí. El anuncio por parte de los aliados, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de la muerte de Hitler, quizás fue la más natural respuesta que se pudo dar a los ciudadanos de Europa y de Norteamérica y que necesitaban para pensar que toda esa Segunda Guerra Mundial había finiquitado. Mediáticamente era importantísimo meterle a la gente en la cabeza de que la historia se había zanjado, ya no había más. Pero ¿realmente ocurrió así? ¿Se escapó Hitler? Parece ser que hay muchas evidencias que indican que así fue. Estaremos a la espera del programa en History Channel a ver qué nos cuentan, aunque yo personalmente tengo mis dudas con la interpretación de la historia que hace en muchísimas ocasiones el canal Historia, quien se limita a coger la versión oficial, nos muestra la alternativa para finalmente en todos sus documentales coger la alternativa, hacer así con ella y tirarla a la papelera. Es una cadena que habitualmente suele dinamitar las versiones oficiales, astutamente. Pero bueno, independientemente de todo esto, vemos que la historia, al final, en muchas ocasiones, no es lo que parece. Nada es lo que parece, que decía Jordan Maxwell y que tantas veces he repetido. Y de aquel punto nos encontramos en este. ¿Dónde está Hitler? No lo sabemos. Como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.